los 20, que entiendo que no sepan qué expresar. Si están viviendo mierda, ¿qué mierda van a contar? Púrpura, púrpura, siento el color en el aire. Hay gente siendo asesinada por el sol, ¿no? Saben que el día domingo en inglés se dice Sunday y tiene que ver con esto, con que es el día del sol. O sea, la fuerza que tiene el sol no tiene que ver solo con la vida, con tantas cosas, ¿no? Sino también con el ordenamiento de nuestro calendario, o sea, con el orden. Digo toda esta pelotudez para fundamentar de algún modo lo que uno está viviendo en este momento con el sol de frente, haciéndonos doler la vista. Se supone que va a bajar un poco, pero bueno, nada. La verdad que agradecer infinitamente a Tecnópolis por haber abierto este espacio con todos los protocolos, como habrán visto, los cuidados, y apostando a que se vuelva a abrir, que se vuelvan a abrir espacios, como siempre, libres y gratuitos para la cultura, pero en especial donde puedan venir ustedes, ¿no? Digamos, donde pueda darse un poco de circulación así al aire libre. Hay mucha gente viéndonos por streaming, así que bueno, un gran saludo, un gran abrazo también a todos los que están viendo online. Y lo que nos convoca es esto. Ustedes saben que a lo largo de estos meses de verano estuve teniendo una serie de conversaciones con distintos protagonistas de la cultura argentina. Hubo un par que se suspendieron por la lluvia y cosas climáticas. Bueno, y decidimos cerrar con esta charla y aprovechar que como es domingo, trabajar algo que se trabaja poco y que sin embargo amerita una indagación filosófica, que es básicamente, para decirlo de una manera erudita, difícil, compleja y conceptual, ¿por qué mierda se da el bajón de los domingos? Sería como la pregunta, ¿no? Porque parecería como muy... No sé, o sea, se supone que amerita un desarrollo filosófico, se supone, pero porque hay algo incomprensible, uno empieza a buscar respuestas a lo que no tiene respuesta. La filosofía un poco es eso, ¿no? Seguramente si ustedes están acá es porque hay algo de la filosofía que los calienta, ¿no? Que los enciende o que les gusta, ¿sí? O están acá, algunos están acá porque están acompañando a otros, yo sé eso también. Me voy dando cuenta, sepan que con el paso de tantos años dando charlas me voy dando cuenta claramente quién viene a acompañar a alguien, porque como yo los veo de frente, ustedes no me ven porque está el sol, pero yo les veo ahí como tipo el codazo, tengo como la habilidad de pescar a los que se duermen, por ejemplo, y cosas por el estilo. Aparte, los anteojos negros con el sol de frente son un gran disfraz, una gran manera de ocultarse. Igual gracias, porque habla de mucho amor para con el otro, ¿no? Acompañar a alguien así, a una charla de filosofía. Hay que venir a una charla de filosofía a las 6 de la tarde de un domingo, así que habla también de un gesto de amor. No, lo que decía es por qué el domingo genera esto y como que la filosofía puede de alguna manera, o debe, piensa uno, indagar sobre esos temas del sentido común, porque en general lo que nos pasa, lo que asistimos, es que lamentablemente la investigación filosófica fue perdiendo como vínculo con lo cotidiano. Y estos temas son temas de lo cotidiano. Digo, es un lugar común decir, qué bajón el domingo. Y el tema es que, digamos, no hay una respuesta inmediata. No hay una respuesta cotidiana que salga de nuestra vivencia cotidiana. O sea, ¿por qué? Si en realidad parecería ser un día en el que no hacemos nada. Se supone que si es un día en el que no hacemos nada, entonces no deberíamos bajonearnos, ¿sí? Sino al revés, como que conectar con algo de la autenticidad. Claro que si uno despliega el desarrollo filosófico, llega en esa misma lógica a conclusiones exasperantes, que es que te vas dando cuenta
porque el domingo no haces nada de lo que tenés que hacer en términos de la cotidianeidad, que te pasaste los otros 6 días de la semana haciendo cosas que no te realizan. En ese sentido, esa nada, como siempre en la filosofía, es revelatoria. El hecho de no hacer nada el domingo lo que revela es que todo lo que hicimos el resto de los días fue una cagada, o fue algo inauténtico, o fue algo enajenado, o fue algo que no tiene que ver con nosotros. El parate del domingo no es solo un parate, es parar como para darnos cuenta, para esclarecernos cómo el resto de la semana estamos más bien sujetados a fuerzas que nos condicionan, a obligaciones que nos exceden, a normas que de algún modo nos estructuran. Entonces, la nada, como siempre, nos genera un acontecimiento epifánico, un insight, una revelación. La nada siempre nos hace pensar. Cuando uno se acerca a estas cuestiones, ¿no? Cuando uno se acerca a las sensaciones, a la experiencia de la nada, se nos desestabiliza todo nuestro orden, de nuevo, digo, cotidiano, lo que funciona correctamente. Ahora, ¿qué tiene que ver el domingo con la nada? Bueno, todo, porque justamente es una manera de parar. El parar, ¿no?, hace que uno entonces se encuentre con que nada de lo que hace en el resto de la semana lo tiene que hacer el domingo. Y eso que parece entonces como un alivio, un momento así de libertad, genera, no lo contrario, pero genera una sensación de la que en general huimos y que a lo largo de esta charla yo voy a defender a muerte, que es la angustia. O sea, el domingo no solo es un día de bajón, vamos a desarmar un poco qué significa bajón, como lo estamos haciendo, sino que es un día en el que nos reconciliamos con nuestras angustias existenciales. ¿Está bien o está mal reconciliarse con las angustias existenciales? Yo en estos últimos años, en la difusión y divulgación de la filosofía, muchas veces he ido a muchos programas o he tenido entrevistas donde obviamente defiendo que la filosofía es una manera de reconciliarnos con las angustias que nos estructuran, las angustias originarias que nos hacen pensar nuestro sentido en el mundo. Y en general, la repregunta natural es, qué bajón la filosofía. ¿Por qué a alguien le gustaría pensar filosóficamente y angustiarse cuando la angustia es algo negativo? Y entonces es fundamental repensar la angustia desde otro lugar, sacarla de ese binario tan típico de la angustia me hace bien, la angustia me hace mal, y sobre todo sacarla de cierta patologización. Hay una angustia patológica que ya es una cuestión médica, que yo no me meto, digo, me parece que ahí, no es que yo no me meto, la filosofía tiene un límite ahí, digo, ya no se trata de un trastorno psiquiátrico, se trata de una frontera anterior que tiene que ver con las angustias existenciales como búsqueda del sentido. ¿Qué es una angustia existencial como búsqueda del sentido? Es darnos cuenta que todas las respuestas consabidas, todas las certezas que compartimos, en las que estamos inmersos, en las que vivimos, si jalamos un poco de la cuerda, se desarma. La angustia existencial primaria que el domingo se trasluce más que nunca, ahora vamos a volver al día y ver por qué, es lo que generalmente se conoce como conciencia de nuestra finitud. No hay día donde más se nos plasma nuestra conciencia de finitud que el domingo. ¿Qué es la conciencia de finitud? Dicho en castellano, que nacimos para morir. Y eso es insoportable. Por suerte está la semana para hacernos los boludos. Por suerte está la semana para sublimar toda esa angustia en fuerzas o energías de intervención sobre las cosas que otros aprovechan para sacar de nosotros entonces una valía,
¿no? Porque, digamos, si algo conoce bien el poder que sea, es que hay un punto débil para el ser humano, que es esa angustia existencial. Y la historia del disciplinamiento es la historia de tantas instituciones que se han hecho cargo muy bien, muy eficazmente, históricamente, de paliar esa sensación de sinsentido. Hay un sinsentido originario. No tiene sentido haber nacido, supone uno, para que la cosa en algún momento se termine. No tiene sentido para nuestro razonamiento lógico, calculatorio, económico, conveniente, planificante, omnipotente, porque la conciencia de finitud es asumir esa condición como una condición más. Digo, la película empieza y termina, nadie se queda diciendo, qué bajón que la película terminó. Imagínate, terminó Titanic y vos decís, ¿por qué no siguió infinitamente? ¿Qué pasó con el hijo y el hijo del hijo? No, digo, el sentido de un relato es su comienzo y su final. Un partido de fútbol empieza y termina. Salvo algún árbitro vendido, que han habido partidos que han dado 12 minutos de descuento hasta que empate el otro, que fue el que puso la guita. Pero la vida, o sea, ¿por qué suponemos que la vida dura eternamente, ¿no? Y si todo lo que nos rodea empieza y termina, ¿por qué nos genera esta angustia, la sensación de que no tiene sentido que la cosa termine? Pero termina. Y como sabemos que termina, no hacemos más que encontrar formas de resolver ese problema. Como que la vida humana está atravesada por un problema existencial. Nacemos para morir. Y creemos que hay una resolución de ese problema existencial. ¿Por qué? Porque siempre que hay un problema, encontramos soluciones. Ahora, la filosofía, aunque les parezca extraño, no resuelve problemas, ni encuentra soluciones. La filosofía no resuelve problemas, los crea. Y los crea donde se nos dice en general que no tiene sentido hacernos problemas. Si algo nos pasa cuando hacemos filosofía, es que todo el tiempo el que desde afuera de la filosofía nos interpela nos dice, che, qué al pedo esto. O sea, es domingo, boludo, 6 de la tarde, pasala bien, tomate un mate. ¿Por qué estás preguntándote del bajón del domingo y que te tenés que morir y que todo eso? Si estamos, aparte está hermoso, ahora levantó un vientito. Hay como un regodeo en la angustia, hay como un regodeo en pasarla mal. Claro, los que hacemos filosofía defendemos todo lo contrario. Decimos que en definitiva no es un tema de pasarla bien o de pasarla mal, sino es un tema de libertad. La angustia nos reconcilia con algo de nuestra libertad. Porque es cierto que podemos pasarla bien. Ahora discutamos qué es pasarla bien. Discutamos ese componente farmacológico que muchas veces, ¿sí?, le añadimos a muchas de nuestras acciones. Ese sinsentido originario que es la finitud, lo paliamos entonces otorgando sentidos trascendentes. Y creemos que la vida tiene un sentido trascendente. Y así inventamos grandes fármacos que han tenido, como dice Nietzsche, mucho efecto, mucha consecuencia positiva y nos han de algún modo permitido sobrellevar la finitud. Farmacología institucional que se ha llamado de distintos modos. Religión, por ejemplo. Pero también, digamos, capitalismo. Porque de algún modo estamos siempre encontrando algo que le dé sentido a lo que hacemos. O un dios, o un billete, o un fanatismo. Y ni hablar, tema del que voy a hablar un poco, ese gran invento, esa gran metáfora que tanto ha hecho
para que nuestra, digamos, debilidad existencial, que nuestra sensación de precariedad se viera de algún modo atemperada, resuelta. ¿Saben de qué estoy hablando? Del amor. Esas cosas en las que el ser humano todavía cree, increíble. Digo que cree con mayúscula, que cree desde ese lugar. Estoy hablando en contra del amor, estoy hablando en contra del dinero, estoy hablando en contra de la religión. No, estoy simplemente diferenciando formas hegemónicas de ciertos conceptos que han tenido a lo largo de la cultura humana un efecto farmacológico. De hecho, les podría decir, como dice Nietzsche, que solo Nietzsche dice, hablando de Dios, solo el día en que Dios realmente, como metáfora, se disuelva, el ser humano va a poder volver a creer. Que es una paradoja hermosa, que es que nos han instalado en cierta matriz de la creencia, que entonces no podemos no creer en el tipo de Dios que desde chiquitos nos han dicho que es la forma en la que tenemos que creer. Solo cuando podamos disolver ese formato, esa matriz unilineal, vamos a poder conectar con otra forma de la creencia, más anárquica, hasta más personal, hasta más contradictoria. Solo cuando dejemos de creer en el amor, si me permiten, vamos a poder volver a enamorarnos. Pero porque entonces ya no es ese amor con mayúscula, con sus mandatos, sus asimetrías, sus jerarquías, sus reglas, sus exigencias, los roles. Es demasiado, está tan sobreestimado que después uno siente que si no encaja en ese guión, queda fuera. El día que nos podamos correr, que podamos, como decimos ahora, deconstruir esos formatos hegemónicos, vamos a poder conectar con lo amoroso, pero tal vez lo amoroso tenga otras formas, se manifieste de otro modo. Y sobre todo algo, y di 3 ejemplos, y sobre todo algo de los 3 ejemplos, tal vez no nos resuelvan la angustia existencial. Tal vez al revés. Y cuando uno hurga un poco, no sé si compartirán, se da cuenta, cuanto más libremente y genuinamente nos enamoramos, más nos angustiamos. Porque esa asociación entre el amor y la cara de feliz cumpleaños me parece mucho más farmacológica que otra cosa. Y déjenme, ya que di este ejemplo tarado, subrayar otro efecto de lo que estoy diciendo. Cara de feliz cumpleaños. No entiendo por qué la gente es feliz el día de su cumpleaños. Es algo que me lo pregunto desde chico, porque desde chico, me acuerdo cuando cumplí 6 años, que lloré todo el cumpleaños, y mi mamá me decía, pero mirá, contratamos a los animadores, esto y lo otro, ¿por qué llorás? Y yo le decía, porque tengo 1 año menos de vida. Que era, para mí es lógica 1, digamos. Solo aquel omnipotente que piensa que va a vivir toda la vida puede festejar su cumpleaños. O festejamos los cumpleaños más allá de la omnipotencia, porque hay un lugar donde nos olvidamos, postergamos, obviamos esta conciencia de finitud. ¿Por qué? Y porque angustia. Pero obviamos, olvidamos. Y lo que me preocupa es cómo en ese acto de olvido, en esa tapadura, en ese soterramiento, ¿no? Algo perdemos de nuestra relación con el ser, con la verdad, en un sentido amplio. Y sobre todo me preocupa el usufructo que de eso hacen otros, aprovechándose fuertemente de esas angustias. Por eso me parece fundamental reconciliarnos con algo de la angustia existencial. Un poco el esquema sería este. El domingo es un día que, como estamos más al pedo, nos reconciliamos con algo de nuestra autenticidad,
nos volvemos un poco más auténticos o menos inauténticos. ¿Vieron? No es lo mismo. Una cosa es sentirme más auténtico, que me parece difícil camino, pero otra cosa es pelearme con la inautenticidad. Yo me siento como más cercano a poder ir peleándome contra la inautenticidad, tratando de dejar de ser lo más inauténtico que pueda, y otra cosa es alcanzar un lugar llamado la autenticidad. Entonces digo, en la medida en que me puedo correr de lo inauténtico, entonces, ¿con qué me recompongo? Con mi condición de finitud. Por eso el domingo logro de algún modo despojarme de la enajenación semanal en la que estamos todos inmersos, algunos más, algunos menos. Pero déjenme volver a ese concepto de Marx sobre el trabajo enajenado. O sea, muchos la podemos pasar muy bien en el trabajo, pero hay algo del trabajo que no nos realiza, porque no tiene que ver con una elección personal. Tiene que ver con un orden, con una manera, con una estructura en la que está pensada la vida laboral, donde en general uno no dispone en el trabajo de su propia vocación. O sea, es muy difícil conectar con nuestra vocación, porque de algún modo trabajamos no de aquello que nos llama, vocación viene de voz etimológicamente, aquello que nos llama, sino que terminamos insertos en dispositivos, en maquinarias que necesitan que nosotros ejerzamos determinado tipo de trabajo. Algunos tenemos la suerte de estar más cercano entre lo que creemos que es nuestra vocación y lo que se espera de uno. Pero en general no. Y aunque estemos más cerca, tampoco tiene que ver con una realización plena. Entonces el domingo es como que uno toma conciencia y ese vacío, esa nadidad, ¿les gustó esa palabra? Nadidad. En filosofía se inventan un poco de palabras para que tengan ese efecto, ¿no? Pero es esa experiencia del vacío, de la nada. Pero de nuevo, no de una nada absoluta, de una nada en relación a ese todo en el que veníamos o en el que estuvimos viviendo esa semana enajenados. Paréntesis. ¿Hay algún elemento natural, astronómico, que tenga un efecto, además, en el domingo, que haga que el domingo genere? Porque uno podría decir, no, mira, hay como, yo qué sé, como te subís a un avión, tipo, el domingo la Tierra se mueve de tal modo que te angustias más. O sea, déjame buscar mecánicamente alguna explicación conductista, como que algo sucede, porque ponele el año, y sí, la Tierra dio vuelta al Sol, hizo una vuelta entera. Parecería tener como alguna lógica, entonces, que cumplís un año y algo pasó. Está claro que nada te pasó a vos, porque vos estás arriba de la Tierra pegó el giro, pero hay como una sensación de que se cumplió un ciclo. El día está buenísimo, ¿no? La Tierra hace grrrk, da vuelta sobre sí misma. Y un día, y uno dice el día, la noche, hay una sensación, de nuevo, de cumplimiento de un ciclo. ¿Y la semana? ¿Qué pasó en la semana? De todas, ¿saben? Semana viene de 7, ¿no? La palabra, etimológicamente. Hay muchos que la están pasando muy mal con el sol, los estoy viendo. Perdón. Semana viene de 7. Y es de todas las nomenclaturas cronológicas del ordenamiento del tiempo la que menos sentido tiene, en relación a una cuestión natural astronómica. Uno podría decir, ¿por qué mierda hay que encontrar un justificativo natural astronómico para que la cosa tenga más fuerza? Porque estamos seteados en un paradigma científico obvio que hace o que le da más fuerza a esa explicación.
Igual habría que explicar por qué ese movimiento de la Tierra generaría en uno una sensación de bajón. Está clara la explicación cultural. Pero quiero agregar algo. Hay una cuestión semanal en un movimiento estelar que son las fases de la Luna, que sí ocurren cada 7 días y que de algún modo la semana refiere a ese calendario. Y está ligado, y ustedes recordarán muy bien, a una tradición religiosa, que es la bíblica, que es donde aparece la semana más grosa de todas. La recuerdan, Dios creando todo, ¿y qué hizo el séptimo día? Se desenajenó. Descansó, dice el texto, pero no dice qué hizo. Es como que, ¿qué hizo? Nada, porque el descansó parecería nada. De hecho, en algunas tradiciones religiosas está muy asociado la idea de ese séptimo día con un día de parate, ¿no? Por ejemplo, hay una tradición judía muy ortodoxa que el día, ese séptimo día, que para el judaísmo es sábado, para el cristianismo es domingo, ahora vamos a ver por qué, directamente los practicantes, los observantes, no hacen movimiento, no hacen acciones, porque sería eso violentar el mandato divino, porque es una manera de emular lo que Dios hizo. Dejó de hacer. En esta otra lógica que se las dejo para otra charla, donde trabajar y hacer, hay que ver qué relación hay entre ambas, ¿no? Pero evidentemente es la tradición religiosa la que pone de relieve la idea de la semana. Y entonces durante toda la semana estamos haciendo cosas. Dios hizo de todo durante la semana, entre otras cosas creó al ser humano, pero el séptimo día, el sexto lo creó, el séptimo día descansó. Ese séptimo día para la tradición hebrea es el sábado. El cristianismo, cuando se separa del judaísmo, saben que el cristianismo en realidad surge al interior del mundo judío y empiezan las diferenciaciones. En algún momento, creo que en el año 320-21, Constantino I decreta el día domingo como día del Señor. La palabra domingo, cosa que no dije, muy mal, la expliqué en inglés, viene de Dominicus, que es Señor, básicamente. O sea, domus, Dominicus, son todas palabras latinas cuya raíz tiene que ver con el Señor. El Señor es Dios, pero el Señor también es el sol. Hay un traspaso de esa tradición pagana donde ese Sunday, ese día del sol, es asociado al día del Señor. ¿Por qué el sol es el Señor? Y porque el sol es el más grosso del universo, del sistema solar, ¿no? O sea, si fuésemos un poco más exquisitos, hasta podríamos armar un politeísmo donde cada sol o señor es el centro de sus propios planetas. Saben que en el resto de la semana pervive la tradición pagana, entre comillas, ¿no? Porque todos los días refieren a los dioses, que son los planetas nuestros, menos el lunes, que es el día de la luna, martes, ¿no? Que es el día de Marte, que es el día de la guerra. Si ustedes un día martes, así como el domingo sentimos más el bajón, se supone que el martes estamos más belicosos. Si un martes ustedes sienten como algo es porque, bueno, hay un efecto indemostrable, ¿no? Pero miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, o sea, ¿qué se hace el viernes? Es el día de Venus. Venus es la diosa del amor. ¿Qué hay que hacer el viernes? Si ustedes el viernes no hacen el amor, están yendo en contra del sistema solar. Quiero que lo sepan. Están yendo en contra de las divinidades aparte. Y sábado Saturno, que en realidad es el dios del tiempo.
y que en algún punto esa vieja idea de la angustia dominical también está ligada a lo saturnino, ¿no? Saturno es, como también hace mención a la melancolía, es el dios que de algún modo nos hace más conscientes del paso del tiempo, porque ahora digo algunas palabritas, pero también se imaginarán, después de todo lo que dije, que no solo el domingo nos hace topar con la angustia, sino que ambos, el domingo y la angustia, nos hace conscientes ¿de qué? Del paso del tiempo. ¿Y a dónde dirige el paso del tiempo? A la muerte. ¿Y cómo resolvemos el problema de la muerte? Creyendo en algo. ¿Y en qué creemos? En diferentes divinidades, desde Dios hasta el amor. Ese es el esquema que les traje hoy, digamos. Pero ¿qué sucede? Que cuando nos corremos de esas versiones más hegemónicas de lo divino, nos damos cuenta que en realidad Dios, el amor, si los visitamos desde otro lugar, no solo no nos resuelve el problema, sino que nos permite una problematización mayor para hacernos conscientes de en qué lugar estamos nosotros parados en un dispositivo, en un esquema, como dije antes, farmacológico, ¿no? Que nos hace o nos provee cierta tranquilidad. Farmacológico viene de fármaco. Fármakon en griego significa, obviamente, remedio. Pero también, y esto es fundamental poder visualizarlo, significa veneno. Ustedes me dirán cómo mierda puede significar una misma palabra, remedio y veneno, y en realidad la lógica del remedio es una lógica de dosis. O sea, lo que te salva, para decirlo metafóricamente, puede también matarte. Depende tu vínculo, tu relación con esa intensidad, con la dosificación del fármaco. El amor puede resultar claramente un remedio contra el sinsentido de la existencia, pero te puede llevar puesto. Es eso, ¿no? Dios se supone que es un consuelo, pero también, digamos, en nombre de Dios, ¿no? Se han hecho se ha masacrado a la mitad del planeta. O sea que desde esa misma perspectiva, un mismo concepto puede valer para una cosa como para la otra. Pero a mí me parece que lo fundamental es poder correrse del rol clonazepam del fármaco, ¿no? Digo, ¿qué buscamos cuando buscamos ese tipo de respuestas? Si buscamos una tranquilidad que más bien nos calme, pero que esa calma suponga una falta de conciencia, ¿no? Y entonces, digamos, no hace falta el químico, puede ser metáfora de toda una química de la existencia, donde uno no se clava una pastilla, pero termina absolutamente abducido, no sé, en un vínculo que cree que su objetivo final es hacer de nosotros una zona de tranquilidad infinita. Ni hablar, y no me quiero meter con este tema, de tantas personas que creen que en la maternidad o en la paternidad le encuentran un sentido a la vida, ¿no? Y ni hablar que hay un otro que nace aparte, y ni hablar cuando ese otro que nace tiene que hacerse cargo de la frustración de quien lo ha tenido en función de su propia necesidad. Por eso cuando uno empieza como internamente a repensarse y se da el permiso de abrir estas perspectivas varias, todo empieza de algún modo a desmembrarse. Y eso tiene que ver con nuestros domingos. Hay otro lugar, hay otra variable que quiero trabajar el domingo, que no tiene que ver solo con que el domingo es un día de bajón,
sino el horario del bajón, porque es como que nadie tiene bajón el domingo a las 11 de la mañana. Digo, la hora del corchazo es esta, no es a las 12 del mediodía. Entonces, ¿por qué también, no? ¿Por qué esta cosa? Obvio que es cultural, ya le deconstruimos toda implicancia astronómica, todo lo que... No. Ahora, ¿por qué pega acá? Y yo creo que tiene algo que ver también con la cuestión del final. El domingo es día de la muerte, ¿sí? El pasaje me quedó, para que se entienda, me quedó pendiente, el pasaje del judaísmo al cristianismo es que si el judaísmo celebra el sábado como día sagrado, el cristianismo lo pasa al domingo. ¿Qué tiene el domingo de sagrado? Que es el día que Jesús resucitó. Y entonces, por eso el domingo tiene una contundencia y tiene esta fecha sacra. Por eso se vuelve un día sacro. Es día de resurrección. Es día de muerte y resurrección, de algún modo, porque la resurrección es una manera de repensar la muerte. El domingo, yo sé que es una práctica que ya casi nadie hace, pero el domingo es día de cementerio. Es día de ir a recorrer a los muertos. Así como es un día de ocio, también es un día de cierto duelo que está ahí de algún modo presente. Me interesa ver, ¿no?, cómo se va distribuyendo a lo largo del día domingo todas estas sensaciones, porque me acordaba de que, por ejemplo, a mí el domingo me pega mal todo el día, ¿no? O sea, este horario es el peor, pero todo el día. A mí me pega mal todo igual, pero el domingo particular. Y entonces es como que te acostás a la noche, que ya es domingo a las 3, 4 de la mañana, ponele, saliste un sábado, tiraste, te quedaste viendo algo o con alguien. Ya el acostarte me angustia, ¿no? Porque el domingo te sobreviene y para mí acostarme tarde, a mí me da como mucha angustia sentir que no me puedo dormir y que llega la luz del otro día. Me agarra como un ataque ahí. Entonces, angustia. Logro dormirme, ponele, entre los primeros claros del día o antes, y me despiertan unos seres horrendos que son unos pajaritos. ¿Vieron los pajaritos de las 8 o 9 de la mañana? Que el domingo es como que no hay ruido, porque nadie hace nada, entonces hay como una mayor presencia del mundo animal. Esos pajaritos es como el indicio de no... Primero porque te despertaron a las 3, 4 horas, pero además... Y viene esa primera parte... Estoy cambiando todo lo que dije ahora, porque todo el domingo me angustia. Es ese domingo a la mañana, que son las 10 de la mañana. Yo leo los diarios, te angustiás, ¿no? O sea que tampoco es una práctica consolatoria leer los diarios. Y estás ahí y empieza uno de los peores momentos de mi vida que me afectan todos los domingos, que es el olor a comida del vecino. Que ahí ya me vuelvo directamente una especie de loco, porque aparte ese olor a comida, además de que es como, no solo el domingo es conciencia de finitud, sino es conciencia de que vos no podés hacer una salsa con ese sabor, porque sos un tarado, y siempre hay alguien mejor que vos, porque eso es lo que pasa también los domingos. ¿Por qué? Porque el vecino hace esa salsa para los ravioles, ¿por qué? Porque tiene familia. Y vos sos un pelotudo que estás ahí solo, sentís la angustia de la soledad y decís, qué mal la estoy pasando, ¿no? Porque del otro lado hay alguien con familia. Y entonces decís, ya sé cómo licuar esto, voy y paso el domingo en familia. Y ni bien te imaginás, te representás lo que es un domingo en familia, ¿qué pasa? Te angustias también. Porque si la pasás solo, te angustias. Y si la pasás con tu familia en un contexto de inautenticidad, falta de honestidad, mentira colectiva, careteo, te angustias también. Con familia, te angustias. Sin familia, te angustias. ¿Qué haces? Dormir la siesta.
Te podés clavar en el medio un almorzando con Mirta Legrand de los domingos. Te angustiás también, obvio. Y vas a la siesta, que es nada. O sea, fíjense que no zafás por donde sea. Y al mismo tiempo, no digo que sea grave, ¿no? Pero me encanta esta idea de que de algún modo cambia, y yo quiero, digamos, ratificar esta lectura, cambia el eje de tus prácticas cotidianas, ¿no? Y como que de algún modo yo no le huyo a eso. No es que digo, al cambiar el eje de las prácticas cotidianas y sentirte como que no tenés, justamente es un día sin obligación, sin cumplimiento, ¿sí? Que es fundamental eso. Pobre el que bueno, ni hablar los que trabajan el domingo, pero el que se carga el domingo es como, ¿viste? El que se va de vacaciones, porque el domingo es como una gran... la vacación es como un gran domingo, digamos, ¿no? Pero el que se va de vacaciones y en vacaciones no puede zafar del cotidiano y entonces se pone el despertador. Hay gente que se pone el despertador en vacaciones y quiere ser hiperproductivo cuando lo otro de la productividad justamente es esta nada en la que estamos intentando arrojarnos. Es increíble, ¿no? Generan como una especie de productividad de la nada. Me mata eso, la gente que quiere ser hiperproductiva en el ocio, ¿no? Y entonces, esta especie de vacación funciona en la medida en que uno puede como correrse de esa matriz. Bueno, con el domingo debería pasar algo parecido. Por eso digo, hay muchos que el domingo tienen que, no sé, si te toca hacer... Viene gente a tu casa y tenés que de algún modo... pero igualmente es como otra coloratura hay ahí. Estamos realmente en un día que nos permite relacionarnos con nosotros desde otro lugar. ¿Cuál es ese otro lugar? La filosofía. ¿Leer a Kant en alemán? No. La filosofía en el sentido de ese parate permite una relación con uno mismo y con nuestras propias preguntas existenciales. Muchos le huyen, sí. Otros no. De hecho, ustedes están acá, hablando de la muerte, del sinsentido, de que el amor es una metáfora o un clonazepam. ¿Por qué? Porque hay algo del domingo que nos permite, nos da como nos permite, nos da la posibilidad que por ahí en la semana no tenemos, de pensarnos en ese lugar más, digamos, liberador del pensamiento, que es pelearnos contra nosotros mismos. Hay un pensador que se llama Heidegger que decía que ser libre es apropiarse de uno mismo en un mundo masificado, industrial, recuperar la relación con la mismidad. Y Levinas, un pensador que a mí me gusta mucho, el pensador de la otredad, le contesta a Heidegger y le dice, no, ser libre no es apropiarse de uno mismo, es escaparse de uno mismo. Porque el lugar donde más nos industrializan es en lo que nosotros creemos de nosotros mismos como algo intachable. Foucault diría que no hay lugar de mayor producción, de mayor disciplinamiento social que la producción de la subjetividad. O sea, la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos como seres dueños de nuestras acciones, seres absolutamente libres, 100% autónomos. El domingo nos permite una introspección jugada, donde ese conócete a ti mismo que Sócrates recorría trayendo a la palabra el grabado del frontispicio del templo de Apolo, conócete a ti mismo, el oráculo de Delfos. El tema es si conociéndonos a nosotros mismos un domingo, logramos escaparle a las recetas de individualidad en la que vivimos constantemente. Yo me meto adentro de mí mismo y ¿saben qué encuentro? Un abismo. Y me encanta el abismo.
Me encanta esa caída. Una caída que no tiene receta, no tiene manual de instrucciones, no está prefijada y que arrasa con todo lo que uno creía como instalado de manera definitiva. Cuanto más introspección, en el sentido de cuanto más nos repreguntamos a nosotros mismos por nosotros mismos, más interesante es entrever ese abismo que se abre, ¿no? Y salirnos de ese lugar tan, digamos, farmacológico, que es pensar que uno puede realmente terminar de saber quién es uno. Si el domingo tiene que ver con esa búsqueda, o sea, con la búsqueda de la identidad, me interesa mucho más pensar la identidad no en términos de hallazgo, sino de búsqueda, no en términos de respuesta, sino de pregunta, no en términos de identidad, sino de desidentificación. Me interesa más, digamos, me interesa menos tratar de entender quién soy y más tratar de dejar de ser lo que han hecho de mí, por decirlo así. Desidentificarnos de aquellas etiquetas, de aquellas molduras, de aquellos dispositivos que han ido construyendo a lo largo de nuestra historia lo que se supone que somos. El domingo tiene ese doblez, esa incertidumbre, esa apertura que permite que la cosa pueda ir para cualquier lado si uno se le anima. La angustia que se abre estos domingos de filosofía supone entonces, y voy cerrando con esto, comprender por dónde pasa una angustia existencial. La angustia existencial hay que diferenciarla básicamente de las angustias cotidianas. Hay que diferenciarla de muchas cosas. Primero hay que diferenciarla de, por ejemplo, del tedio, del aburrimiento. Vieron que hay muchos temples parecidos. A mí me encanta este tema. Todos esos temples tipo, la diferencia entre tristeza y melancolía puede estar, pero días tratando de entender porque parecería todo lo mismo y no. Cerca de la angustia tenemos la ansiedad, la desesperación, tenemos el aburrimiento, tema fascinante para mí, el tedio, la tristeza, la depresión. Con la desesperación está bueno, hay un... No iba a hablar de esto, pero lo traigo porque los veo a todos muy angustiados. Hay un pensador llamado Kierkegaard que diferenciaba angustia y desesperación. Kierkegaard decía, en realidad, lo decía así Kierkegaard, hoy yo no usaría esos términos, pero decía, lo natural del ser humano es estar angustiado. ¿Por qué? Porque nacimos para morir. Pero como es insoportable ese estado, no podemos estar todo el tiempo tan conscientes. ¿Y qué hacemos? Nos agarra la desesperación y huimos, miren lo que dice, huimos a la cotidianeidad. O sea, la vida cotidiana, esa que vivimos todos los días de la semana, no es lo natural, no es lo normal. Lo natural o normal es estar angustiado, porque somos finitos. Entonces inventamos el mundo de lo cotidiano básicamente para hacernos los boludos y que no duela tanto. Pero entonces no es que el cotidiano es de donde partimos. Al revés, es el lugar al que huimos para no hacernos cargo de lo que somos. El que vive tranquilo en la vida cotidiana, para Kierkegaard, es el desesperado, que encontró en la cotidianeidad su ribotril. Mientras que el que de alguna manera se permite, ¿sí? Yo lo traduzco a Buenos Aires, febrero del 2021, el que se permite, yo qué sé, a ver, lo diría así, si una vez por semana nos acordamos que nacimos para morir, entonces somos un poco más libres, sería. Porque aunque eso nos angustie, eso nos reconcilia con algo del originario.
Y uno dice, pero hace falta, la estoy pasando bien, el Pincha ganó 2 partidos seguidos, está todo, digamos, pum para arriba. Bueno, ese es el momento mayor donde tenés que recordar que en definitiva hay algo que te atraviesa desde una perspectiva mayor, porque si no, comprás esa salida, digamos. Después, esa es una buena diferenciación. Otra que me interesa es la diferencia entre angustia y tedio. Puse mucho el acento. El aburrimiento es algo que todo el mundo ha sentido bien, que con el aburrimiento en realidad uno no sabe cuál es el estado natural. Saben que yo pienso que no hay estado natural, pero si lo hubiera. ¿Qué es? ¿Estar aburrido o estar entretenido? Porque ¿qué es lo otro de estar aburrido? ¿Qué es lo opuesto a estar aburrido? ¿Estar entretenido? Ahora, ya la palabra entretenimiento, ni hablar, se darán cuenta, nos liga a tanta estimulación que nos excede que uno cuando la empieza a pensar, en realidad muchas veces aburrirse es una manera de romper esa lógica que nos atrapa en un estado de entretenimiento infinito. Aguante el aburrimiento, como una manera de poner en jaque o en cuestión que todos esos estímulos cotidianos funcionen perfectamente. Hay una realidad donde el aburrimiento se asocia fuertemente a esta idea de angustia existencial. Heidegger lo llama aburrimiento esencial y lo liga con el tedio. El tedio, ¿reconocen el estado de estar tedioso? En algún momento, tedioso, tediosa, ¿lo reconocen? Tedio no es tipo me aburre el programa que estoy viendo, no es me aburre la charla que estoy escuchando de Darío. Eso es un aburrimiento por algo concreto. El tedio existencial es que me aburre todo. No este programa, cualquier programa. No la tele, cualquier artefacto. No este vínculo. Lo vincular me aburre. O sea, es cuando ya nada, miren cómo se ligan las palabras, nada me colma, nada me satisface, porque todo se me vuelve nada. Ese todo es tan, pero tan supremático que se vuelve casi desértico. No logro diferenciar, es muy loco, porque uno dice, tengo 500 canales de televisión y empezás como un pelotudo a pasar ahí con el control remoto y te vas dando cuenta que en realidad los 500 canales, el efecto que te causan es siempre el mismo, porque en el fondo es lo mismo. Y no importa si uno es de espectáculos, otro de deportes, otro de política, que aparte son todos iguales, ¿no? Porque vos le pones, muteás a un programa de panelistas, de política, de espectáculos o de deporte y no sabés de qué están hablando, porque el formato es el mismo, ¿no? Entonces me parece que ahí aparece esta otra figura, que es todo en definitiva se te vuelve lo mismo. Y ese tedio es nada me cierra. Heidegger dice esto, a ver si se entiende, se las tiro. Si el tedio, es tedio por el todo, la angustia es angustia por la nada. O sea, lo que hace el tedio aparece cuando el todo es demasiado todo. Y entonces, sí, me acuerdo de ese poeta francés llamado Charles Baudelaire, que escribía el tedio, él lo llamaba spleen. Pueden buscar los poemas El spleen de París. Es esa sensación de tedio permanente que lo que hacía Baudelaire en ese sufrimiento es escribir poesía, porque por lo menos estoy tedioso, pero escribo. Y algo sale ahí. Pero el tedio es tedio por el todo, porque te ves demasiado invadido por una multitud de estímulos y ninguno te cierra. Ahora, la angustia existencial es angustia por la nada, no por el todo. Está buena esa contraposición. ¿Y qué es lo que te genera angustia? La conciencia de finitud como conciencia de que uno al final se vanece, ¿no?
la muerte, que es la manera en que hablamos de la nada, pero en el fondo es la nada, porque es la muerte humana, pero también la conciencia de la nada es angustiante. Es como que uno necesita aferrarse de algún límite como para no sentir esa sensación numínica de angustia, ¿no? Abismal. Es esa sensación de un abismo que nunca termina. Y la última comparación que quiero hacer es entre la angustia existencial y la cotidiana, que me parece que está bueno también diferenciarla también como para entender que las angustias existenciales, también a ver si se entiende, son más literarias, son angustias que nos permiten pensarnos mejor a nosotros mismos. ¿Qué es una angustia cotidiana? Llegás a tu casa, está la cocina inundada. ¿Qué pasó? Se rompió un caño. Te angustiás, ¿sí? Porque yo hago filosofía, imagínense la palabra caño, ya no sé qué hacer en ese momento. Digamos, te puedo hablar sobre si Dios existe o no, pero ¿qué hacer con un caño roto? Con un cuerito. Ya la palabra cuerito me genera como una sensación de angustia existencial. Y amo y envidio y me enamoro de aquellos que dicen, un cuerito, boluda. Ah, tipo, Dios. Hay un Dios. Y entonces, nada, llamo a un plomero. La angustia se me aparece a partir de un problema que yo creo que no tiene solución, pero hay una solución. Digo, los problemas cotidianos tienen una solución. Entonces la angustia cotidiana se resuelve. Ahora, los problemas existenciales son problemas existenciales porque no tienen solución. Un problema existencial es, me tengo que morir, me voy a morir. A diferencia de ese, me inundó la cocina, no hay un plomero para la muerte. Y si lo hay, huí, porque te está cagando, pero de acá a la China, ¿no? Y no quiero dar los nombres de tantos que se han proclamado a lo largo de la historia humana los plomeros de la muerte. Pero, digamos, la angustia existencial es asumir que convivís con ese problema y que en realidad está bueno recuperar esa condición problemática cada tanto. Antes les decía una vez por semana, para no creerte entonces que lo manejás todo. Porque ese es el lugar de mayor sujeción, ¿no? Si hay algo que nos enseñó Michel Foucault tan hermosamente, es esta idea de que el sujeto está sujeto. O sea, el sujeto que se cree libre y autónomo y dueño de sus decisiones, en realidad ese sujeto está sujetado a fuerzas que lo condicionan y que nos hacen creer que somos dueños de nosotros mismos. Entonces es fundamental hacer esa vuelta sobre sí para poder corrernos de esos lugares comunes donde todo funciona. Por eso la invitación a que los domingos sean días de estremecimiento, días donde de alguna manera todo se nos desarma un poco, se nos socava. Jacques Derrida, un filósofo francés, decía que básicamente cuando la filosofía irrumpía en él, lo que le provocaba era un gran temblor. Porque cuando uno piensa de más, y hacer filosofía es pensar en demasía, en exceso, no hace falta pensar tanto, muchas veces me dicen a mí, ¿para qué haces filosofía si con menos la vida se vive bien? Entonces, ese exceso, ese excedente del pensamiento, lo que termina generando es un temblor. Temblor, en latín, tiene la misma raíz que estremecimiento, tremor. O sea, hay algo que nos estremece, que no nos cierra. La angustia es conciencia de que hay algo que no cierra. Eso que no cierra se nos presenta con mayor fuerza que nunca un domingo. Por eso estamos acá en este domingo filosófico. Muchísimas gracias a todos.